Hola, hace poco publiqué en mi Facebook un caso con extracción de segundos premolares. El mismo despertó muchos comentarios. Es por eso que hoy vamos a hablar de la extracción de segundos premolares en ortodoncia. Vamos a ver cuáles son las indicaciones de la extracción de segundos premolares en ortodoncia. Es decir, ¿cuándo vamos a indicarlo? Tenemos 5 indicaciones principales. Si bien hay otras ventajas de traer segundos premolares, nos vamos a concentrar en estas 5. La primera es en casos borderline, que son aquellos en donde dudas entre extraer y no extraer. Quiere decir que los incisivos van a tener una buena posición y hay un apiñamiento de 6 o 7 milímetros que no podés compensar con expansión y protrusión, o los incisivos tienen una ligera protrusión sin apiñamiento. En esos casos de falta de 7 milímetros de espacio, al extraer un primer premolar aproximadamente va a dejar un espacio de 7,5 milímetros de cada hemiarcada. Parte de ese espacio se cierra mediante la resolución del apiñamiento hacia distal, aproximadamente unos 3,5 milímetros por lado. Si utilizamos anclaje mínimo, los molares y el primer premolar se mesializan aproximadamente 2,5 a 3 milímetros. Nos va a quedar entre 1 milímetro y 1,5 milímetros de espacio de extracción, el cual debemos cerrar mesializando el sector posterior. Y es ahí donde el bloque anterior, por su menor anclaje, tiende a retroinclinarse, perdiendo torque y disminuyendo levemente el soporte del labio. Es en estos casos que al extraer un segundo premolar, que mide aproximadamente 7 milímetros, la unidad de anclaje posterior es menor, ya que son los 2 molares y a la unidad de anclaje anterior se le agrega una pieza más, el primer premolar, siempre comparando con la extracción de primeros premolares. Al alinear y nivelar y cerrar el espacio, el sector posterior, por su menor anclaje, se va a movilizar más hacia mesial, cerrando el espacio de modo recíproco más fácilmente, sin riesgo de retroinclinar el sector incisivo. Por supuesto que hay que cuidar de que el sector posterior no se mesialice de más, quedando sin resolver el apiñamiento anterior o protrusión incisiva. Siempre debemos controlar esto. Esto es un ejemplo muy general y va a depender de la mecánica utilizada, los movimientos de los bloques posteriores y el anterior. Aquí vemos un correcto contacto anterior. En cambio, si retroinclinamos en exceso los incisivos, estos van a estar más verticales, el contacto anterior va a ser inadecuado y vamos a ver que hay una tendencia a la recidiva de la sobremordida y del apiñamiento. Por ende, lograr una correcta inclinación incisiva es muy importante, no tanto desde el punto de vista de la estética facial, sino de la estabilidad del caso clínico. Otro criterio de indicación es la integridad del segundo premolar. Si tenemos un segundo premolar dañado de algún modo, ya sea una caries macropenetrante, una gran restauración, tratamientos de conducto, patología periodontal o pérdida ósea, y tenemos un primer premolar sano, no vamos a extraer el primer premolar sano por costumbre y dejar el segundo que está enfermo o restaurado. No tiene sentido. Vamos a extraer el segundo premolar que está enfermo o una restauración que tiene peor pronóstico que una pieza sana, y vamos a dejar el primer premolar sano. Un dato poco conocido es cuando el canino posee algún tipo de debilidad, ya sea una pequeña restauración, una periodontitis leve o ligera pérdida ósea, reabsorción radicular. En estos casos que no nos indican la extracción del canino, porque si estuviera muy destruido vamos a extraer en vez del premolar. En estos casos que no se justifica la extracción del canino, conviene extraer los segundos premolares porque el primer premolar está ferulizado naturalmente, al canino le va a ayudar en esa guía. ¿Cómo es eso? Aníbal Alonso
en su libro de oclusión, nos muestra que el primer premolar tiene una concavidad en la cara mesial donde aloja una convexidad que posee el canino, y los dos trabajan resistiendo la guía canina. Es por ello también que el premolar tiene dos raíces, lo que le va a dar mayor superficie radicular para absorber las fuerzas. Este es un dato poco conocido, pero que los oclusionistas le dan mucha importancia. Algunas investigaciones nos indican que el índice de Bolton es un criterio para la extracción de segundos premolares. Si extraemos primeros premolares, generalmente en el maxilar superior vamos a ver que el primer premolar es más grande que el segundo premolar, y en el maxilar inferior es al revés. El segundo premolar es más grande que el primer premolar. La diferencia entre los segundos premolares no es tan grande como la diferencia entre los primeros premolares. ¿Cuándo vamos a hacer extracción de primeros o segundos premolares teniendo en cuenta el índice de Bolton? Vamos a preferir extracción de primeros premolares cuando exista exceso superior. Al extraer el primer premolar superior, que es el más grande, y el primero inferior, que es más pequeño, corregimos las discrepancias con exceso superior. Cuando tenemos exceso inferior, vamos a extraer el segundo premolar superior, que es más pequeño, y el segundo inferior, que es más grande. Con esto corregimos, más que nada mejoramos el exceso inferior. Y cuando tenemos un Bolton normal, vamos a preferir la extracción de los segundos premolares debido a que alteran en menor medida el índice de Bolton normal, porque hay menor diferencia entre ambas piezas. ¿Y cuál es el problema de extraer segundos premolares en casos con Bolton normal? Lo que va a suceder es que se va a generar un desbalance en el tamaño superior e inferior, y cuando cerremos espacios en el maxilar superior va a haber una tendencia a la reapertura de ese espacio. Nosotros vamos a pensar que es por la acción de las fibras gingivales, y esto en parte puede no ser así. Lo que sucede es que la oclusión empieza a funcionar orgánicamente y esa reapertura de espacio no es por la acción de las fibras gingivales, sino es material dentario que está faltando en el maxilar superior por haber extraído la pieza más grande allí, y se generó un desbalance en el índice de Bolton o el tamaño de las piezas dentales entre ambos maxilares. La estética de la sonrisa, que hoy en día tanto se habla del diseño digital de la sonrisa, influye en la extracción de primeros o segundos premolares. Vamos a ver que el cenit gingival es más alto en un primer premolar que en un segundo, por lo cual va a traer ciertas ventajas estéticas. Acá vemos cómo la transición de los cenits es suave. Si comparamos al canino con el cenit gingival de un primer premolar con uno de un segundo, vemos que hay una diferencia de alturas grande. ¿Cuál sería el problema? Si vemos en sonrisa de frente, la diferencia entre los cenit gingival entre un canino y un segundo premolar es notoria. En cambio, entre un canino y un primer premolar es menos notorio. Estamos trasladando el problema de las diferencias de cenit al sector posterior, o sea, entre premolar y molar, lo cual es menos notorio y va a afectar menos a la estética de la sonrisa. Estas son las cosas que por ahí a mí me resultan graciosas, y les advierto a todos los ortodoncistas que voy a dar una opinión personal con respecto a la estética. Estas indicaciones tan precisas y detallistas para conceptos estéticos de la sonrisa posiblemente no son detectados por el paciente. Esto está comprobado por investigación, en donde se ven sonrisas de los pacientes y los mismos pacientes son los que valoran la estética de esa sonrisa.
y realmente los pacientes no van a percibir exposición gingival, coincidencia de líneas medias, longitud dentaria, hasta que estos sean bastante notorios. Entonces, una discrepancia de márgenes gingivales en una zona muy posterior que tiene tan poca exposición y normalmente va a tener una exposición en una sonrisa plena y alguien que lo esté mirando de frente, posiblemente sea incluso menos detectable que los pacientes. Esto no quiere decir que la estética no sea importante. La estética es muy importante, es el principal motivo de consulta por el cual tenemos a los pacientes sentados. Entonces nosotros tenemos que, por más que sea poco perceptible, hacer las cosas bien. Lo que quiero decir es que por ahí esto no va a ser un criterio de indicación principal, puede ser secundario, o puede ser un criterio de indicación que refuerce otros criterios de indicación o que nos ayude a decidir cuando estamos en duda. Jim en el año 2000 publica en el AJODO un estudio donde compara las características oclusales y cefalométricas de la extracción de primeros y segundos premolares. El estudio es retrospectivo, es decir, que tiene las muestras de los pacientes y investiga para atrás. Toma 73 sujetos, de los cuales 18 le extrajeron primeros premolares y 55 segundos. ¿Cuáles fueron los resultados? Encontró una gran variación en la posición de los dientes, ya sea anteriores o posteriores. La investigación es muy importante, pero siempre tenemos que pensar qué es lo que nos quiere decir. Vamos a ver qué nos quiere decir este estudio. Los resultados del estudio nos quieren decir que realmente no va a importar mucho el diente que extraigas mientras la mecánica que utilices sea correcta. Por ejemplo, en los casos borderline, en el peor de los casos que los incisivos se retroinclinen, vos después le podés aplicar torque para que recuperen esa inclinación y no va a haber problema. Podés utilizar alguna mecánica en que evite que se retroinclinen. Por ende, es una indicación subjetiva. Al igual que en el caso de que esté alterada la integridad del canino, desde hace mucho tiempo se vienen realizando extracciones de primeros premolares y nunca se ha reportado algún daño en el canino en el largo plazo por ser el que aguante el solo la fuerza en la guía canina sin la ferulización con el primer premolar. Con respecto al Bolton también es bastante subjetivo debido a que múltiples factores van a incidir en el Bolton final que obtengamos y aparte nosotros lo podemos compensar ya sea con alteraciones en la angulación de los dientes, stripping, o sea, lo podemos manejar de otra manera. Y en cuanto a la estética de la sonrisa, ya vimos que son cosas que posiblemente no sean detectadas por el paciente y sí por un odontólogo especialista. La principal indicación para la extracción de un segundo premolar es que éste se encuentre destruido y el primero se encuentre sano. Entonces, ¿para qué hemos visto todas estas indicaciones si realmente una es la que verdaderamente importa? Bueno, son cosas que van a ampliar tu criterio clínico y siempre está bueno saberlas para darte matices en los planes de tratamiento. Hay muchos otros ítems a tener en cuenta en la extracción de los segundos premolares. Por ejemplo, que va a haber ciertas ventajas y desventajas, que es bueno saber. Si es igual de estable que la extracción del primer premolar, si va a ser más difícil de movilizar que un primer premolar, qué tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista biomecánico, cómo va a influir en la dimensión vertical, realmente es algo de lo que se ha hablado mucho, y si esta es una nueva tendencia, la extracción de segundos premolares en ortodoncia o no. Si algún día me ven en alguna conferencia hablando sobre extracciones o extracción de segundo premolar, estos temas van a ser discutidos, así que estén atentos y por supuesto con la mejor evidencia que se encuentre disponible al respecto. Espero que les haya gustado el video y recuerden, la biomecánica no tiene sponsors. Nos vemos.